Ok, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a tratar el tema de guardaespaldas y la protección ejecutiva, ¿no? Eh, Vamos a compartir algunas experiencias y los conocimientos en base a la información y todo lo que uno ha podido ir adquiriendo como a lo largo que ha venido trabajando, ¿no? Como experiencia. Eh, los que tienen alguna consulta, alguna pregunta o algún aporte, porque tenemos personas que están trabajando en estos momentos como resguardos, pueden escribir al chat o alzar la manito para poder darles el pase y puedan abrir su micrófono. Hay que tratar de mantener los micrófonos cerrados para que no se cruce con la información que vamos compartiendo. Ok, mi nombre es Martín Fernández. El propósito de GCIN Perú y el mío es compartir conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y liderazgo. El tema de hoy día tiene que ver con la seguridad patrimonial. Es el tema los guardaespaldas y la protección ejecutiva. Ya saben, si tienen alguna duda, alguna consulta, comentario o aporte, por favor, pueden escribir al chat o de lo contrario abren su micrófono, ¿no? Alzan la manito para intervenir con el micrófono. Listo, comenzamos entonces. La protección ejecutiva, ¿no? Es la disciplina, este es un concepto, ¿no? Es de proteger la integridad física de una persona. Estas personas pueden ser adineradas, con altos cargos en el gobierno, en las instituciones del Estado, también a oficiales de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y altos ejecutivos de empresas, ¿no? Y por ahí viene el concepto, el término de protección ejecutiva. Hoy día vamos a hablar sobre la protección hacia esas personas, qué fundamentos, qué principios se deben considerar para poder brindar una adecuada protección. Vamos a revisar los fundamentos la base que se debe tener, se debe conocer para poder brindar la protección ejecutiva. En el mundo corporativo, en las empresas, en las corporaciones, cuando se decide proteger a sus funcionarios, a sus altos ejecutivos, esto es una medida de seguridad, una decisión, ¿no? Corporativa que se, eh, que se toma con la finalidad de proteger a sus ejecutivos y a la empresa también. Porque de ocurrir alguna eventualidad con esos ejecutivos, la empresa se va a ver afectada, ¿no? Entonces, esa es una decisión corporativa, una medida corporativa. La protección ejecutiva en las corporaciones debe hacer todos los esfuerzos para crear un entorno seguro, ¿no? Y que el negocio siga adelante, pueda prosperar, no tenga inconvenientes. Siempre van a haber algunas dificultades con respecto a la seguridad, pero la misión de los que brindan protección, ¿no? Del especialista en protección ejecutiva es brindar ese entorno adecuado a los funcionarios, a la empresa, a la corporación en sí. Que los gerentes, los directores se preocupen en asuntos de negocios, más no en la seguridad, ¿no? Para eso es el, la, el especialista en protección. La protección ejecutiva va a ayudar a los ejecutivos, va a orientar a los ejecutivos a decidir qué peligros son serios y cuáles no lo son para la empresa y para el ejecutivo, ¿no? A la hora que ya se está tomando la decisión y ya se cuenta con un especialista
o el gestor de la seguridad, el gerente de seguridad, ya está implementando un programa de protección, entonces los ejecutivos se van a involucrar con su seguridad y a la vez con la seguridad de la empresa, ¿no? Voy a parar un ratito. Por favor, ¿me pueden confirmar el audio, cómo se escucha? Porque me han escrito que no están escuchando de manera correcta. ¿Me pueden confirmar, por favor? Fuerte, claro, apoyo, llamados. Todo conforme. Entonces es el equipo. El equipo es Guillermo. Verifica tu equipo, por favor. Ok, continuamos entonces. Gracias por la respuesta. Entonces, continuando, la protección ejecutiva va a reducir algunos peligros, ¿no? Y va a permitir a los funcionarios, a los altos ejecutivos, concentrarse en el negocio, en aperturar más negocios, en viajar de repente a algunos lugares para ver oportunidades de negocio, ¿no? Ellos son especialistas en negocios, ver oportunidades de negocio, crear oportunidades de negocio. Entonces, por eso la protección ejecutiva le va a brindar la seguridad, le va a quitar esa preocupación de estar enfocado en la seguridad, en su seguridad, ¿no? Que no se distraiga o que su distracción sea la menor. Los que trabajamos en protección ejecutiva no podemos llevar nuestros problemas a nuestros ejecutivos, funcionarios, dignatarios. Esa no es la misión, ¿no? Nuestra misión es todo lo contrario, de proteger a los ejecutivos y que ellos se dediquen a sus funciones, a sus negocios, ¿no? A crear oportunidades de negocio. La protección ejecutiva, cuando se implementa en las empresas, en las corporaciones, va a permitir que el funcionario, el ejecutivo, viva sin peligro. Por supuesto que va a haber riesgos, y eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero la protección, su misión es protegerlo y que este funcionario, este dignatario, se movilice sin inconvenientes en la ciudad o hacia donde se dirija, ¿no? De repente reuniones, hoteles, puede salir de la ciudad inclusive, y la función de la protección ejecutiva es brindarle esa seguridad y esa tranquilidad. Ok. Una adecuada protección ¿no? de protección ejecutiva es cuando el funcionario no necesita estar pendiente de su seguridad personal. O sea, no está pendiente de que lo lleve por esta ruta o que le esté avisando, ¿no? Que hay que estar atento por este lado, que no agarre esa ruta porque es peligrosa. Ahí no se estaría brindando una protección adecuada, ¿no? La función del especialista en protección ejecutiva es que el funcionario se ocupe totalmente de sus negocios, que se concentre totalmente en sus negocios. Un buen programa de protección ejecutiva en las corporaciones, el jefe de seguridad, el gerente de seguridad tiene que elaborar un programa de protección ejecutiva, así como hay un programa de protección de activos, ¿no? De investigaciones, de capacitación, también tiene que haber un programa de protección ejecutiva, ¿no? Muy por el contrario de lo que a veces se piensa, que la protección ejecutiva, el costo es muy alto, es lo contrario, ¿no? Cuando hay una adecuada protección, los beneficios y el costo terminan siendo mucho menores de que si se produciera un daño, ¿no? Si se produce un secuestro, si se produce un atentado, una situación
donde no se pudo detectar a tiempo. Ahí los programas de protección, ¿no? Y sus presupuestos y sus costos van a ser mucho menores que el daño que se pueda generar. Cuando el ejecutivo de las empresas, las corporaciones, es atacado, asesinado, secuestrado o incapacitado por alguna situación, por un ataque, por una agresión, va a ser difícil que pueda seguir en sus funciones en la empresa, que pueda dirigir, que pueda liderar, ¿no? Si es el principal, va a ser difícil que pueda liderar. Entonces, la organización ahí se va a ver afectada y va a tener consecuencias económicas, se va a ver disminuida por la ausencia o que no pueda continuar sus funciones ese funcionario, ese ejecutivo. Y por eso el personal, los especialistas en seguridad, en protección ejecutiva, deben tener ciertas cualidades, eh, atención, alerta, ¿no? Que también vamos a hablar más adelante. Esto es una imagen del internet, lo saqué del internet, de una noticia en el norte. Sabemos lo que está ocurriendo en el norte del país, no solo en el norte, en diferentes lugares del país, incluso en Lima. Secuestran a un empresario y piden por el rescate $270,000, ¿no? Es mucho más caro cuando ocurre este evento, ¿no? Algunas empresas, y no necesariamente tienen que ser empresas o corporaciones grandes, donde para que tomen una decisión de contar con un especialista en protección ejecutiva, un resguardo, a veces no tomar esa decisión o tomar la decisión y escoger una persona para que le brinde protección sin entrenamiento, sin conocimiento y solo para que tenga la figura de un acompañante, a veces no va a dar buenos resultados, ¿no? Va a haber deficiencias. Entonces, los que realizan protección, los resguardos, deben entrenar, capacitarse, y vamos a ver también esos aspectos que deben desarrollar. Son habilidades que se puede desarrollar. Antiguamente, el área o este sector donde solo seleccionaba personal para resguardo, protección ejecutiva, se seleccionaba puros militares, ¿no? Era como una condición obligatoria. Eso ha cambiado, ¿no? Y ha cambiado para bien, porque cualquier persona con entrenamiento, sin necesidad de ser militar, también puede brindar protección ejecutiva. Pero hay que entrenar, ¿no? Hay que desarrollar habilidades para poder estar alerta, conducir un vehículo, adelantarse, la visualización, la observación, tiene que desarrollarlo mucho. Y eso se puede entrenar también. La filosofía, ahora vamos a hablar un poco sobre la filosofía de la protección ejecutiva. Si tienen preguntas, consultas o alguna comentario, ¿no? Por favor, ahí pueden escribir al chat, yo lo voy leyendo. Okay. ¿Qué nos dice la filosofía respecto a la protección ejecutiva? La persona que realiza el servicio de protección, que es vamos a dejar de llamarlos guardaespaldas, porque los guardaespaldas tienen una etiqueta de cubrir la espalda, de matones, ¿no? Se han hecho un perfil por ese término, ¿no? Entonces vamos a llamarlos y designarlos correctamente como especialista en protección ejecutiva. A ver,
La persona que realiza el servicio de protección va a caminar, va a viajar en oportunidades y sobre todo a nivel nacional, va a volar con el ejecutivo, ¿no? Y a esa persona se le denomina especialista en protección ejecutiva. Ese es el término que vamos a utilizar en todo este curso, ¿no? Ese es el término correcto que vamos a utilizar en este curso. Especialista en protección ejecutiva. A ver, ahí hay unos comentarios, voy a leerlos. Dice, Mar nos dice, existen muchas empresas que confunden a los escoltas con los guardaespaldas. Para los que somos escolta, ahí hay una línea muy grande. Sí, justo ahora vamos a ver esas diferencias, ¿no? ¿Por qué es el escolta, aquí lo vamos a llamar especialista en protección ejecutiva, debe desarrollar, y ya si está trabajando, tiene desarrollado habilidades de observación, de manejo, ¿no? De persuasión, de adelantarse a algunas cosas y de analizar mucho, ¿no? Roger nos hace un comentario, nos dice, ¿qué diferencia existe entre guardaespaldas y escolta? El guardaespaldas es un término que se ha popularizado para referirse a los escolta, a los de protección, ¿no? A los resguardos, como algunos le llaman. Ahora le vamos a llamar especialista en protección ejecutiva. Protector, por ejemplo, John escribe que también le llaman protector. Se diferencia del guardaespaldas porque el guardaespaldas antiguamente era el que cuidaba de repente algunos locales de manera estratégica y no necesariamente como seguridad, ¿no? Algunos lugares de diversión, ¿no? Entonces, de ahí sale ese término. Para el caso del curso de hoy, los vamos a denominar especialistas en protección ejecutiva. Ok, el especialista en protección ejecutiva debe desarrollar una mentalidad especial. Eso sí es importante, ¿no? Debe estar enfocado en prevenir y evitar problemas, más que en combatirlos. Eso es algo que se debe ejercitar y vamos a ver también cómo se debe ejercitar y evitar problemas. No, a veces por el carácter, por el entrenamiento, por los conocimientos, y porque se indigna, ¿no? A veces quiere enfrentar algunas situaciones que pueden ser agresión. Si está con el ejecutivo, lo que debe hacer el especialista en protección ejecutiva es prevenir y evitar. Y en último caso, evacuar, salir de ese lugar, ¿no? Protegiendo a su dignatario, al ejecutivo, ¿no? A la persona que está protegiendo. Ok, ahora vamos a ver como parte de esta filosofía de la protección, vamos a ir viendo algunos aspectos que debe desarrollar el especialista en protección ejecutiva. Uno, el especialista en protección ejecutiva debe adoptar una decisión consciente para controlar los posibles peligros. Debe hacer una evaluación, unas diapositivas más adelante vamos a hablar más detallado de una evaluación de riesgo de las posibles situaciones que se puedan presentar, ¿no? De los riesgos que hay. ¿Qué es lo que podría pasar? Y cuáles son las posibles situaciones reales, ¿no? Que amenazan al ejecutivo. Debe desarrollar el poder de análisis. No es solo
decir, no, yo lo acompaño y si hay algo por ahí reacciono. Tiene que analizar para saber contra qué va a reaccionar. Si sabe cuáles son las amenazas, va a poder ejercitar mentalmente cómo reaccionar. De lo contrario, se va a quedar paralizado, ¿no? No va a demorar en la reacción y no va a tener tiempo también, ¿no? Para reaccionar. El ejecutivo y el especialista en protección deben hacer un compromiso firme en prevenir y evitar los peligros. En algunas oportunidades, por lo que les he mencionado, a veces el ejecutivo o el especialista en protección se indignan por algunas situaciones, por algunas agresiones, y en lugar de evitar y salir, de evacuar de ese lugar, ¿no? Salir de ese lugar, quieren enfrentarlo. Entonces, ocurre con los agentes, ¿no? Que dan protección, y a veces también ocurre con el dignatario, con el ejecutivo. Una persona a veces joven, también tiene su carácter, ¿no? Entonces, eso se debe conversar con el ejecutivo. Si solo hay una relación entre el ejecutivo y el especialista en protección, deben conversar los dos sobre esa situación. De presentarse, no pueden enfrentar ese problema. Si hay escolta, si hay más integrantes del equipo, debe haber un líder. Y si es una corporación, el jefe, el gerente de seguridad es el que debe hablar con el ejecutivo sobre esto. No pueden enfrentar, es todo lo contrario, deben salir de los peligros que se puedan presentar. Se deben identificar las vulnerabilidades del programa de protección. Todo sistema de seguridad tiene vulnerabilidades, ¿no? Incluyendo la protección de un ejecutivo. Yo puedo tener un carro blindado, puedo tener el personal entrenado, ¿no? Dispositivos electrónicos, si se trata de seguridad en la casa, puedo tener alarmas. Todos esos sistemas tienen una vulnerabilidad. El profesional de seguridad, el especialista en protección ejecutiva, debe identificar esas vulnerabilidades para corregir, tomar las medidas correctivas, tomar acción sobre esas vulnerabilidades identificadas. Si no lo hace él, el atacante, el agresor, ¿no? El que tiene las intenciones de atacar al ejecutivo, él las va a encontrar. Entonces es importante identificar, es una tarea que debe hacer el especialista en protección. Ok, acá hay unos comentarios. Mar Reyes nos dice, en mi caso, primero hacemos un OPI. Por favor, ¿podrían ampliar a qué te refieres con OPI? ¿Son iniciales? Puedes escribir ahí qué significa. Para hacer una evaluación de riesgo y minimizar los riesgos. Ok, listo. Sí, se deben hacer una evaluación e identificar las vulnerabilidades. Ahí para aclarar, Mar, la evaluación de riesgo es lo primero que se debe hacer. Cuando realizo la evaluación de riesgo, voy a tomar unas medidas. Voy a implementar unos medios y unas medidas de seguridad para proteger al ejecutivo. Esas medidas y esos medios de seguridad tienen vulnerabilidades. Lo que también corresponde luego de la evaluación de riesgo es identificar esas vulnerabilidades. Ok. OPI es Organización de Planeamiento del Personaje Importante.
Ok, Johnny nos dice, ¿se podría aplicar el método Mosler? También se podría aplicar. Ahora, unas diapositivas más adelante, vamos a hacer un ejercicio de realizar un listado de amenazas que pueda presentarse con ustedes mismos, ¿no? Ustedes mismos me van a dictar, yo voy a ir anotando en una hoja las amenazas que pueden tener los ejecutivos. Ok. La protección de un ser humano es una tarea de gran responsabilidad. Y sí es una tarea de responsabilidad. No cualquiera realiza la protección de otra persona. El especialista en protección ejecutiva va a poder combinar sus fortalezas personales con las de otras personas, cuando hay otros integrantes del equipo de protección. A veces es el conductor y el especialista en protección que va de copiloto, ¿no? Entonces, ahí ya son dos que forman parte del equipo, a veces hay una escolta atrás, ya son más personas, ¿no? Todas las fortalezas de cada uno se deben combinar para poder brindar protección adecuada a ese ejecutivo, a ese funcionario. A ver, Carlos Dorador nos dice, vendría siendo un IPRC enfocado en protección y gestión de riesgos intencionales. A ver, acá hay algo que sí quiero mencionarlo con respecto al IPRC, porque es algo que ocurre muy seguido, se confunde frecuentemente el IPRC, como menciona, análisis de riesgo, ¿no? Identificación de peligros y evaluación de riesgo, pero esa matriz es única y exclusivamente para riesgos ocupacionales, para riesgos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo podría aplicar la matriz IPRC en un servicio de protección ejecutiva? Evaluando los riesgos por el trabajo, que podría ser la conducción, la postura, el estrés, ¿no? Las agresiones de persona, pero hacia el trabajador. En este caso de protección ejecutiva, cuando hablamos de evaluación de riesgo, es la evaluación del riesgo al ejecutivo. ¿Qué amenazas tiene? ¿Qué cosa le podría hacer daño, ¿no? ¿A qué está expuesto? Porque generalmente hablamos siempre secuestro, robos, ¿no? Pero hay que ser un poquito más detalloso, ¿no? Con más detalle poder hacer esa evaluación. Por eso que vamos a hacer el ejercicio de hacer la lista de riesgos que podían presentarse, ¿no? De amenazas. A ver, Luis Echevarría nos dice, yo fui seguridad personal sin arma, tuve entrenamiento de karate Jiu-Jitsu, donde solo desarmo con la mano hacia el trabajo de andar de lado. Bueno, esos son decisiones, también es válido, Luis, también es válido, pero son decisiones que se toman. Algunos de repente no les va a parecer, pero es válido y es en base al riesgo del ejecutivo, ¿no? Y para eso hay que tener análisis, información, hay que buscar información, las fuentes, las redes, información de la policía, inteligencia, y ver cuáles son los riesgos realmente a los que está expuesto el dignatario, ¿no? El ejecutivo. Un especialista en protección ejecutiva puede ser valiente, inteligente y fuerte, tiene carácter, ¿no? Tiene ese perfil, esa personalidad. Pero este agente no tiene experiencia en conducción defensiva, ¿no? Algunos le llaman manejo táctico defensivo, ¿no? Son experiencias, conocimientos también en la conducción de vehículos. Entonces, si no tiene esa experiencia, entonces puede contratar una persona
con esa experiencia para complementar su servicio de protección o recomendar un servicio de protección, ¿no? O participar, entrar a cursos de entrenamiento sobre este manejo defensivo para que pueda aplicarlo en el trabajo. Con entrenamiento, como hemos mencionado ya, con entrenamiento se puede lograr proteger y desarrollar esas habilidades, ¿no? Como dice Mark, manejo táctico, ¿no? Manejo táctico, algunos le agregan manejo táctico defensivo, ¿no? Pero está bien, pero es la idea, ¿no? Es la idea de lo que estamos hablando. A ver, la protección ejecutiva requiere experiencia. Los que trabajan o pretenden trabajar como especialistas en protección ejecutiva, resguardo, escolta, requieren experiencia en observación. Y eso se puede practicar, ¿no? Estoy caminando por la calle, observo a 20 metros, a 30, 50, 100, a la derecha, a la izquierda. Estoy en un lugar donde hay mucha gente, mercados, supermercados, centros comerciales donde hay demasiadas personas. Cuando estoy conduciendo un vehículo o estoy dentro de un vehículo, puedo desarrollar esa técnica de observación para poder, cuando trabaje como especialista en protección, esté dentro del vehículo acompañando al dignatario, al ejecutivo, pueda observar cosas y me llamen la atención cosas que se puedan presentar que no son normales. Eso es desarrollar la observación y es una habilidad que se debe desarrollar. La conducción de vehículos es otra habilidad que se debe entrenar, se debe desarrollar, se debe practicar, ¿no? Primero, si no conoce sobre técnicas de manejo de vehículo táctico defensivo, hay lugares donde se dan estos cursos, hay que aprender esa técnica y después entrenarla, porque si no hay entrenamiento uno pierde esa habilidad, ¿no? Movimientos rápidos en algunos momentos para adelantarse, acercarse al dignatario, darle espacio, tiene que desarrollar esas habilidades. Cualquier persona que sea inteligente, entrenado y físicamente apto puede proteger a otra persona. Podemos practicarlo cuando salimos con algún familiar, ¿no? Desarrollar esa habilidad de observación, estar atento y ya estamos protegiendo a nuestro familiar. Lo mismo se aplica en una protección de un dignatario, de un ejecutivo, ¿no? ¿Por qué se debe desarrollar esas habilidades? Además, se tiene que entrenar la mente para cuando ocurra alguna situación, y esto tengo que imaginarlo. Tengo que imaginar que va a ocurrir una situación de acuerdo al análisis de riesgo que he realizado y cómo voy a reaccionar. Tengo que pensarlo. Eso es algo que se debe hacer eh, mentalmente, ¿no? Se debe pensar qué es lo que puede ocurrir. Por ejemplo, puedo identificar 2, 3 amenazas potenciales. Estoy llevando al ejecutivo hacia su oficina y un carro nos embiste, nos choca. De alguna manera es un riesgo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en esa situación? Eso tengo que pensarlo, porque si no lo pienso, voy a ponerme en una situación, en el momento, a pensar, a reflexionar, a qué cosa debo hacer. Entonces, eso me va a tomar tiempo y no tenemos tiempo cuando hay una situación de riesgo, ¿no? Cuando hay una amenaza, no vamos a tener mucho tiempo para poder pensar, analizar, ¿no? Simplemente se reacciona. ¿Cuándo se reacciona adecuadamente? Cuando se ha pensado en lo que pueda ocurrir. Por ejemplo, hay algo mínimo, ¿no? Algo
básico, ¿no? Y de acuerdo siempre al análisis de riesgo que se pueda realizar. Estoy con el vehículo y se baja la llanta en el trayecto a la oficina o a la casa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cambiar la llanta. Si no practiqué cambiar la llanta rápidamente, si no verifiqué el vehículo y no sé dónde está la llave, no tengo la seguridad que está el dado, va a generarme un problema. Eso es por hablar algo básico, ¿no? Entonces, si considero esa situación, lo pienso, voy a saber cómo actuar. Y de repente ese pensamiento me va a llevar a que tengo que entrenar el cambio de llanta del vehículo, cómo colocar la gata, porque si no va a ser, me va a generar todo un problema, ¿no? Y voy a, en lugar de brindar seguridad, lo que va a hacer es incomodidad, inseguridad al dignatario, ¿no? A ver, voy a leer un comentario. Carrillo nos escribe, dice, buenas noches, creo que como especialista en protección ejecutiva, el 95% es prevención y 5% es reacción. Es la evaluación de los medios para proteger con el fin de que el VIP, ¿no? El dignatario o cliente se sienta protegido. Por método de protección, lenguaje, neurolingüístico y finalmente, si no se puede, es extraer al dignatario. El protector debe ser íntegro, saber todas las funciones como defensa personal, manejo táctico, primeros auxilios, especialista en arma y por último, trabajar en equipo. Gracias, Carrillo, por el aporte. Sí, justo de eso estamos hablando y vamos a tocarlo también más adelante. Gracias, gracias por el aporte. Jimmy nos dice, la reacción que se toma ya es por el manejo de situaciones previo a eso, basarse a cosas que podrían ocurrir. También la práctica, ensayos. Esto es, hay que tenerlo en cuenta, no todo es práctica de tiro. Si bien es cierto, hay que entrenar, ¿no? Pero no todo es práctica de tiro. Hay que simular situaciones que se puedan presentar, pero de acuerdo a la evaluación de riesgo que se ha realizado previamente, ¿no? Y las amenazas que puedan haber. Ok, gracias, gracias por los aportes. El especialista en protección ejecutiva debe practicar cómo reaccionar ante diversos escenarios, ¿no? Justo lo que nos mencionaba Carrillo. Entrenar movimientos de protección, escape rápido, conducción defensiva o tiro, debe practicar, debe pensarlo y practicarlo. Siempre de acuerdo a la amenaza a la que está expuesto el principal, el dignatario, ¿no? Haciendo una evaluación de riesgos adecuada, ¿no? A la realidad en la que se encuentra el dignatario. Cuando el especialista en protección ejecutiva está físicamente y mentalmente bien, ¿no? En todas sus capacidades, va a poder reaccionar mejor ante una situación. No, hay que separar los problemas, hay que descansar, ¿no? Porque la falta de descanso, algunas otras actividades van a hacer que más esté pensando en descansar, en el problema y los va a desconcentrar en el momento en que se encuentra trabajando o acompañando al ejecutivo. Hay que tener en cuenta, pues, somos seres humanos y no, a veces no podemos, si hay un problema, hay una situación de preocupación importante en la familia sobre todo, no podemos separarlo. Pero hay que tener en cuenta que cuando estamos con el ejecutivo no estamos las 8 horas, las 10 horas, las 12 horas que estamos en servicio, sino son minutos, ¿no? 20, 30 minutos en el vehículo, a veces un poco más, un poco menos, ¿no? Acompañamiento, unos 10, 15 minutos, y en ese momento hay que estar 100% concentrado, ¿no? Ya después uno puede hacer las gestiones o
tratar de ver el problema o la situación familiar en la que se encuentra, pero debe estar mentalmente listo para cualquier situación que se pueda presentar. Físicamente también. La parte física es muy importante porque va a hacer que la persona esté más ágil, pueda responder. Hay algunas unidades de protección, ¿no? De empresas donde le destinan un tiempo al entrenamiento físico y eso debe ser una disciplina, ¿no? Si trabaja solo, también debe dedicar tiempo al entrenamiento. Y muchas veces el ejecutivo va a su oficina, ¿no? A la fábrica, a la institución donde trabaja, ¿no? Donde va a tener sus reuniones y va a estar buenos tiempos, buenas horas en su trabajo. Haciendo una coordinación con el ejecutivo, se puede tomar ese espacio para realizar algunos ejercicios y mantenimiento físico, ¿no? Pero tiene que ser previa coordinación para que no nos sorprenda cuando estamos en pleno ejercicio y sale el ejecutivo y no estamos listos, ¿no? Entonces, pero si hay esa coordinación, hay coordinación con la secretaria, incluso pueden avisarnos con anticipación que va a salir a tal hora. Eso es algo que debe practicar también el especialista en protección y coordinar con su ejecutivo, ¿no? Mar nos menciona física y mentalmente listo, ¿no? Cero distracción. Y Carrillo nos hizo mucho entrenamiento para la memoria muscular. Sí, el entrenamiento va a ayudar, ¿no? Sergio Ramos nos dice, cuando la vida del dignatario está en peligro, puedes poner un chaleco antibala. Ok, es válido el chaleco, pero hay que hacer ese análisis de riesgo. Si el análisis de riesgo, la evaluación que uno ha realizado, nos lleva a que corre peligro su vida en todos sus desplazamientos, ¿no? Porque hay amenazas por radio, por teléfono, ¿no? Llegan anónimos, entonces se toma esa decisión. Todas las medidas se va a tomar en base al riesgo, ¿no? Al nivel de riesgo al que está expuesto el ejecutivo. Pero es válido también, ¿no? En algunas situaciones se puede, de acuerdo al nivel de riesgo que se identifique. La tarea principal del especialista en protección ejecutiva es evitar personas peligrosas, lugares peligrosos, ¿no? A veces hay rutas, vías de tránsito que son de mayor riesgo que otras. Uno cuando desplaza a su ejecutivo lo puede desplazar por una vía y tiene que tener rutas alternas. Esas rutas hay que conversarla con el ejecutivo para poder y no se vea sorprendido si es que hay un cambio de ruta, hay alguna variación. Tienen que saber, ¿no? Y es bueno tener siempre rutas alternas. En un encuentro con un supuesto asesino, una amenaza real, ¿no? El especialista en protección ejecutiva debe llevar al dignatario, ¿no? Al principal, fuera del peligro, protegerlo y sacarlo del área lo más pronto. Eso es lo más recomendable. No quedarse a pelear con el agresor o tratar de neutralizarlo. ¿No? Para eso, nos vamos a distraer en esa acción y el ejecutivo va a quedar expuesto. Lo ideal es evacuarlo del lugar de riesgo, ¿no? De peligro. También en esta coordinación que se hace con el ejecutivo, se debe conversar
¿Ok? Se debe conversar, se debe coordinar que ante algunas determinadas señas o frases hay que salir del lugar donde se encuentre, ¿no? Dependiendo de a dónde vaya, el lugar que visite, hay que coordinar, ¿no? Con algunas palabras claves, con algunas señas clave. No solo es con el ojo que se mira y uno a veces entiende o puede entender e interpretar otra cosa. Se debe coordinar con el ejecutivo, dependiendo otra vez del análisis de riesgo que uno haya realizado, ¿no? E identificado. Y en muchos de los casos, mientras más seguridad se brinda o requiere un ejecutivo, menor comodidad va a tener. Se va a sentir muy incómodo, se le va a brindar más protección, se lo va a seguir a todos lados. Se va a sentir abrumado por la seguridad, ¿no? Pero también el ejecutivo, mientras más libertad pida o exija, no desee la protección, va a tener menos seguridad. En algunas corporaciones asignan personal de seguridad a sus ejecutivos, ¿no? Toman esas decisiones. Entonces, a veces los ejecutivos no están acostumbrados o por cumplimiento de esa política, ¿no? De seguridad, aceptan, pero no están permanentemente con ellos, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? La seguridad en todos los aspectos genera un poco de incomodidad. El especialista en seguridad lo que tiene que hacer es que no se sienta más incómodo. Por el contrario, que su presencia se haga agradable y no necesariamente por la conversación que pueda tener o porque le caiga bien, porque le caiga gracioso, porque le abra la puerta, no necesariamente por eso, sino es por la seguridad que le brinda. El aumento de la seguridad en un ejecutivo a veces puede entorpecer sus funciones, retrasar, ¿no? Algunas reuniones, si es que va a hacer reuniones fuera del lugar de trabajo, ¿no? Y termina convirtiendo al ejecutivo en una víctima de la seguridad, en lugar que sea, ¿no? Una víctima de un ataque, termina la seguridad afectándolo, fastidiándolo, incomodándolo, ¿no? Se convierte en una víctima de la seguridad ejecutiva que se le está brindando. Hay que tener cuidado ahí, mucho tino con el manejo que se tenga en el contacto, en el vehículo, en el domicilio, en la oficina, ¿no? No hacer sentir incómodo al ejecutivo. En muchos casos, el equipamiento de protección es necesario, ¿no? Pero no va a ser suficiente. O sea, el contar con equipos, dispositivos, me va a dar una seguridad total para el ejecutivo, ¿no? Esos equipos, esos dispositivos son herramientas que van a ayudar en la protección, pero no necesariamente me va a asegurar la protección del ejecutivo. No solo pensar en armas de fuego, en sistemas de alarmas en la casa, por ejemplo, no, en sistemas de detección, ya me asegura que el ejecutivo va a estar descansando tranquilo o no va a pasar nada. No se debe confiar 100% en eso. Un vehículo blindado es una excelente herramienta para proteger al ejecutivo, pero también puede ser vulnerado. Las radios, todas estas son herramientas útiles, pero no tengo que confiar de manera excesiva en esto. Son unas herramientas que me van a ayudar, pero no que me van a asegurar
la seguridad del ejecutivo. No puedo confiar 100% con ellos. ¿Me van a ayudar? Sí. Pero también la parte del especialista en seguridad es el que va a, a poner la parte importante de la protección, ¿no? Porque cuando alguien quiere atacar a un ejecutivo, a una persona, van a contrarrestar, van a vencer, van a burlar, eh, van a inutilizar hasta un vehículo blindado si es que ellos lo tienen como objetivo. Por eso la atención, la observación del especialista en seguridad es muy importante, ¿no? A ver, acá hay dos comentarios, voy a leerlos. Frasier consulta, dice, labora en una empresa industrial y el principal de la empresa tiene una persona que le conduce el vehículo de su familia, pero él siempre se identifica como chofer resguardo. ¿Ese término es correcto? ¿Debería ser solamente chofer? Ya que un especialista de protección ejecutiva, su accionar es completamente diferente. Bueno, a veces uno se puede presentar, ¿no? Como chofer resguardo, que es válido, ¿no? Un especialista en protección ejecutiva y, Cuando ella quiere, pues cuando... y conductor. Es un término válido, pero debe tener en cuenta todo lo que estamos conversando y lo que vamos a seguir viendo para ser un especialista en protección, ¿no? Hay habilidades que tiene que desarrollar, ¿no? Entrenamiento, pues un chofer resguardo debe haber llevado un curso de manejo táctico, defensivo, y entrenamiento permanente, físicamente debe estar bien, mentalmente también. Todo eso son el perfil que debe contar, en este caso, el chofer resguardo, por la consulta que hace Frasier. Ok, acá hay otra consulta, dice, ¿cómo detectar que se está haciendo reglaje? Con la observación, Ocean es su nombre, con la observación. Para eso, si estás en el vehículo, lo he mencionado hace un momento, si estás en la calle, uno tiene que desarrollar esa habilidad, observar situaciones que no son normales dentro de la ruta, del desplazamiento, en el mismo trabajo, ¿no? O con las mismas empleadas del hogar. Uno al tener al desarrollar esa observación, va a detectar, ¿no? Justo lo que mencionas, va a detectar esas situaciones anormales. Si en el lugar donde está el ejecutivo de la noche a la mañana aparecen a hacer obras, entonces yo no puedo pasar y como que no vi nada. Al menos tengo que hacer unas consultas, señor, buenos días, buenas tardes, qué trabajo van a realizar, quién los ha enviado, a qué número puedo llamar para poder verificar, ¿no? Así no sea en el mismo edificio, en el mismo o cerca al departamento del ejecutivo. Si está en la calle, si está me acerco a preguntar, me acerco a averiguar, a consultar, porque si no pasa o no pasa nada, ahí comienza el reglaje. Entonces la observación es muy importante para poder detectar el reglaje, ¿no? El seguimiento que lo puedan estar haciendo. Y ocurre. Esto es un poco lo que mencionaba hace un aporte que dio el compañero, ¿no? Cuando el adversario ataca, la salvación recae en la respuesta del especialista en protección ejecutiva. Hay que sacar al director, al ejecutivo del peligro, ¿no? Aplicar modelo de cubrir y evacuar. Hay que retirar, hay que evacuar, hay que salir del lugar, ¿no? Esa es la decisión que se debe tomar, ¿no? Si tienen preguntas, consultas, hasta ahora, por favor.
Pueden ir escribiendo o solicitar abrir su micrófono. Y ahora vamos a entrar a qué se debe tener en cuenta en la evaluación de riesgo, ¿no? En la protección ejecutiva. Carrillo levantó la mano. Adelante, Carrillo, antes de comenzar con la evaluación. Muy buenas noches, máster, instructor. Buenas noches a los compañeros. Muy buena, sinceramente, la acotación. Quería hacer una acotación sobre la evaluación de riesgo, pues. La evaluación de riesgo va según al plan de entrenamiento o el plan estratégico que tú tengas para el método de protección de tu vida, con el fin de tener un plan se vaya a un sitio, tiene que evaluar el sitio, tiene que ver desde las pruebas de amenaza que haya dentro del sitio. Y si hay pruebas de amenaza, lo mejor es extraer el BIS, porque como siempre he pensado que el 95% es riesgo, pues como tal, el 95% es prevención como tal, y hay que proteger al BIS. Muy buenas noches, un placer a Ok, todos. gracias, Carrillo. Gracias por el aporte. Ahorita vamos a ir viendo también justo algunos puntos que has mencionado. Marc también levantó la mano. Adelante, Marc. Buenas noches, instructor, y buenas noches con todos los compañeros aquí presentes. Justo había ahí una acotación, instructor, que puso en que de lo que es chofer resguardo o chofer escolta, como se puede decir, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en las escuelas que he estado en la parte del entrenamiento y, bueno, en los pocos años que tengo ejerciendo esta maravillosa profesión, creo que a veces estamos mal acostumbrando a los clientes o a las empresas de que seanos chofer y a la vez también el protector del personaje, ¿no? O de las personas que estemos llevando a cargo. ¿Qué pasa? Que creo que eso está mal visto, bueno, en la manera personal y también de los otros instructores, también de las otras escuelas, como le dije. Está mal porque te sobrecargas, porque puedes ser una cosa, pero no dos a la vez. Excepto pues que seas una persona pues que te puedas multiplicar solamente, porque estás sobrecargando tu trabajo y no puedes hacer una función y otra. En cambio, si trabajas con más personas o una persona más que sea tu copiloto, que es un compañero, puedes hacer solamente tu función bien, de solamente manejar, estar concentrado y enfocado en manejar, pero dos cosas a la vez no creo que es lo ideal. Bueno, en la parte de operativa que yo hago en mi trabajo, bueno, siempre somos 3 hasta 4 en un grupo, o hasta 6 hemos hecho con Liebre, y entonces es un poco más, el trabajo se nos hace más flexible y de poder hacer nuestro mejor trabajo. Eso es una acotación de mi parte personal, ¿no? Y la experiencia. Gracias, Marc. Sí, tienes toda la razón. Va a depender mucho del presupuesto, pero antes del presupuesto es el análisis de riesgo, ¿no? El análisis de... Wilfrido, tu audio. Bueno, antes del análisis de riesgos, perdón, antes de las decisiones es el análisis de riesgo. De acuerdo a ese análisis de riesgo, se asigna el recurso, en este caso económico. Se hace el análisis de riesgo y uno determina que el nivel de riesgo de ese ejecutivo es para que vaya solo con un conductor que tenga conocimientos de manejo defensivo. Si el análisis de riesgo arroja que el nivel de riesgo del ejecutivo, ¿no?, es alto, medio alto, y requiere un conductor y un acompañante, un especialista en seguridad, en protección ejecutiva que vaya al costado, ¿no?, de copiloto, entonces va a ser en base al análisis de riesgo. Si el análisis de riesgo arroja que requiere una escolta, ¿no?, un carro liebre, un carro escolta, toda esa decisión va a ser en base al análisis de riesgo.
es importante enfocarse en análisis de riesgo. Y vamos a ver en esta parte qué aspectos se debe considerar en ese análisis de riesgo, ¿no? Algo lo mencionó también Mar, ¿no? Carrillo han mencionado algo, y ahora vamos a verlo en las diapositivas. Ingeniero, una consulta. Adelante, Wilfrido, querías hablar. Adelante, Wilfrido. Sí. Digo, cuando uno se piensa en seguridad, no se puede garantizar el 100% en protección, porque el 90% se hace prevención, el 5% reacción y 5% la intuición. Ok, sí, Wilfredo, ¿no? En este caso estamos hablando de un poco de la protección ejecutiva, las funciones que realiza el especialista en protección ejecutiva. También vamos a llegar al punto de que debe haber un diseño, de acuerdo al análisis de riesgo, un diseño de la seguridad de la instalación donde labora el funcionario, el ejecutivo, ¿no? Ahí tienen que haber puertas, acceso, control de acceso, personal de seguridad. En la casa, si el nivel de riesgo arroja que hay que asegurar la casa y darle la protección en el domicilio, entonces también se colocará personal de seguridad, alarmas, rondas, ¿no? Y hay unidades así, hay unidades que tienen ese nivel de riesgo y le asignan. Y todo eso es preventivo, ¿no? Todo es preventivo. El análisis de riesgo, el compañero mencionaba de cuando viaje hay que ir antes, hay que revisar, eso es trabajo preventivo, pero es función también del especialista en protección ejecutiva. Ok, como dice acá Jimmy, el compañero tiene razón, uno no puede estar manejando y a la vez observando el perímetro. Como les digo, también influye el presupuesto. Lo ideal es que vaya el conductor y el acompañante, pero hay un tema de presupuesto. Pero antes del presupuesto, antes de asignar el presupuesto, cuánto va a costar ese conductor, es el análisis de riesgo, ¿no? Para poder, no podemos ir donde el ejecutivo y decirle, necesitamos uno más, jefe, porque no puedo hacerlo solo, ¿no? O sea, eso no se puede sustentar algo así. Sino, señor, acá está el análisis de riesgo, hay estos riesgos a los que usted está expuesto, hemos analizado, y por estas razones, por este nivel, es que requerimos un profesional más. Es diferente, ¿no? Porque si no, estar pidiendo, necesitamos uno más, nomás, no es profesional, ¿no? Y un poco este curso tiene orientar hacia eso, ¿no? Ok, continuamos entonces. Gracias por el aporte, por sus comentarios. La parte económica es uno de los motivos por los que los adversarios, los atacantes, los delincuentes pueden realizar un ataque, ¿no? Ven al dignatario, al ejecutivo, como una ganancia, ¿no? Una ganancia económica van a obtener de él. Ese es uno de los motivos por lo que puede sufrir un ataque un ejecutivo. Además, y otra vez, dependiendo del nivel de riesgo, haciendo el análisis de riesgo, algunos ejecutivos pueden tener otros tipos de ataques por quejas de personas que vieron algo por redes sociales, no les gustó, por temas ambientales, ¿no? Ha ocurrido agresiones a ejecutivos por temas ambientales, no necesariamente agresión de querer asesinarlos o lesionarlos, sino a veces tirándole pintura, tirándole algunos objetos, ¿no? Por asuntos laborales, pueden haber despidos, pueden haber algunos asuntos donde la persona se queda disconforme y apunta al ejecutivo, ideologías políticas, son algunas religiosas también, algunas de las situaciones de riesgos que pueden presentarse ante un ejecutivo. Ok.
Alguien levantó la mano, ya se fue. Bueno, Sergio Ramos. Adelante, Sergio. Instructor, buenas noches y con los participantes también. Instructor, pero casi la mayoría de los carros de dignatarios, bueno, no sé si en el Perú también seguro, son blindados, o sea que por su seguridad de ellos, porque pueden tener un ataque, como usted dice, que podría un conductor. Hay empresas que se dedican a capacitar bien al conductor, que vaya manejando y vaya observando. Claro, es un poco imposible, pero hay una estrategia que le enseñan. Entonces, o todos los vehículos de los dignatarios no son blindados. No necesariamente todos los vehículos de los ejecutivos son blindados. Hay algunas ejecutivos, algunas corporaciones, algunos funcionarios gubernamentales que pueden asignar ese recurso de contar de acuerdo al nivel de riesgo con el vehículo blindado. Pero no es en todos los casos. Y hay situaciones donde los dignatarios salen con otros carros también. O sea, le asignan un carro blindado, pero él quiere salir con otro carro en algún momento. Eso también ocurre, ¿no? Ok. Gracias. Listo, continuamos. Para enfrentar los ataques, las empresas, las corporaciones utilizan todos sus recursos y hay que saber utilizarlo. El dinero, personal, contactos, ¿no? Todo eso se asigna de acuerdo a una evaluación de riesgo. Para asignar un presupuesto, por ejemplo, el entrenamiento con armamento requiere asignar un presupuesto para el traslado hacia el campo de entrenamiento, la munición, el alimento, las bebidas, hay que asignar un presupuesto, ¿no? Personal, contratar algunos contactos, generalmente con la policía para tener información, estadísticas, inteligencia, que puede ayudar en tener información para hacer una correcta evaluación de riesgo. Ahora, la evaluación de riesgo no siempre va a ser que hago la evaluación y ya con esa evaluación me quedo. Hay que actualizarla periódicamente, ¿no? Hay que tener en cuenta, en la evaluación de riesgo, hay dos factores que se deben tener en cuenta. Primero, el nivel del ejecutivo, la posición económica, social, el estatus que tiene, hay que tener en cuenta. El nivel de exposición. Algunos son más visibles, por decirlo, ante la opinión pública, ante incluso trabajadores, están más expuestos. Hay que evaluar también ese nivel de exposición, el acceso a las condiciones económicas, ¿no? La riqueza que puedan tener es más accesible, es más visible por el carro, por la vestimenta, por los accesorios que puedan contar, el estilo de vida también que llevan. Algunos signatarios salen al trabajo a su domicilio, otros hacen vía social, ¿no? La publicidad que puedan tener en algunos medios o redes sociales, los viajes. Hay dignatarios, ¿no? Que por ejemplo, y he visto, practican motocross, fin de semana, el resguardo no trabajo y ellos salen con sus motos a hacer su deporte, ¿no? Entonces, esos son factores que se debe evaluar. Algunos llevan a su resguardo, ¿no? Su especialista en protección, algunos nos acompañan, algunos no. Todo eso se debe considerar, se debe conversar con el ejecutivo, ¿no? Tener en cuenta en estos factores quién, ¿no? A la hora de hacer la evaluación de riesgo, quién desearía hacerle daño al ejecutivo. A veces,
y ocurre, les digo, porque he hecho algunas evaluaciones, algunos funcionarios, he realizado evaluación de riesgo para identificar también vulnerabilidades de ejecutivos de una corporación. Y, por ejemplo, en uno de esos trabajos encontramos que el mayor riesgo era su ex esposa, ¿no? Enviaba mensajes, tenía situaciones de riesgo y el ejecutivo lo expuso, ¿no? Después, en otros aspectos, él llegaba a su casa temprano, estaba con sus hijos, no tenía mayor situación, pero sí la relación con su ex esposa era crítica. Entonces, ahí a eso me refiero, ¿no? De evaluar todas las amenazas que puedan hacer de daño, intenten hacer daño al ejecutivo y hablar con él también, ¿no? Cómo se está obteniendo la información del ejecutivo, las redes sociales, hay que hacer un análisis de las redes sociales. A veces tienen sus redes sociales, publican su viaje, publican esto, publican sus actividades y no necesariamente está en privado. Todo el mundo puede acceder a la información. Hay que tener cuidado también. Hay que analizar todo eso, ¿no? La probabilidad de las amenazas actuales, de repente las anteriores ya no son tan válidas, ¿no? En la época que yo trabajé como resguardo, era en la época del terrorismo, ¿no? Entonces, esa amenaza ha cambiado ahora, ¿no? Entonces, se deben actualizar también en la evaluación de riesgo y también evaluar si el ejecutivo desea y acepta la protección. Son factores que se deben tener en cuenta, ¿no? Mar dice, la más mínima exposición es una amenaza total. Hay que evaluar, hay que hacer una evaluación de riesgo, ¿no? No todo tiene el mismo nivel de riesgo. Pueden presentarse algunas situaciones inesperadas, intempestivas, eso sí, y ahí hay un aspecto real, pero hay que hacer una evaluación de todos los riesgos. Todos los dignatarios no tienen las mismas amenazas. Otro factor que se debe evaluar, que es el segundo factor, es la probabilidad de que las amenazas se concreten, que ocurran, que tengan éxito. Eso también se debe evaluar. En el rango de amenazas a la seguridad y bienestar del Ejecutivo es muy amplio, ¿no? Es grande, ¿no? Los más preocupantes son los acontecimientos que se tiene conocimiento que van a ocurrir, porque se hizo una evaluación, se identificó esa amenaza, pero uno no sabe en qué momento va a ocurrir, ¿no? Son inesperados. Se ha identificado la amenaza, pero uno no tiene la capacidad de poder determinar en qué momento puede ocurrir. Entonces, hay que identificar esa amenaza para poder tomar las medidas y las acciones, ¿no? Estos son algunas consideraciones que se debe tener para la evaluación de riesgo. Asesinato, secuestro, extorsión, lo vemos. Son situaciones que se presentan, pero hay que evaluar si es el riesgo del ejecutivo con el que estoy protegiendo, ¿no? La violencia callejera, ataques de fanáticos, violencia laboral, accidentes, emergencias médicas que se pueden presentar. De repente el ejecutivo tiene alguna condición de salud, ¿no? Tengo que saberlo como especialista de protección y encargado de la seguridad, tengo que saber cuáles son esas condiciones de salud que tiene para poder atender, evacuar, ¿no? Hacia un centro de salud. El resultado del análisis de riesgo nos va a arrojar si ese riesgo es insignificante, bajo, moderado, alto o crítico. Haciendo la lista de los riesgos a los que está expuesto el ejecutivo, vamos a poder tener qué nivel de riesgo tiene. Determinada
riesgo número 1 tiene el nivel moderado. El riesgo número 2, alto. Número 3, crítico, ¿no? Puede colocar otro riesgo bajo. Eso voy a poder obtenerlo cuando haga la lista de las amenazas y la evaluación del riesgo. La evaluación de riesgo debe identificar todos los elementos de las amenazas. Manifestantes, criminales, extremistas, si es el caso, terroristas, ¿no? Violencia en el trabajo. Puede haber algún trabajador que tenga la intención de agredir al ejecutivo y las facilidades de poder llegar a él en la oficina, en alguna reunión, ¿no? Entonces hay que estar atento con eso. Algunos peligros en los viajes que pueda tener el ejecutivo a nivel local, a nivel nacional o al extranjero también, ¿no? Una vez que se obtiene los resultados de esa evaluación de riesgo, se puede dar al ejecutivo una clasificación de ese riesgo. Y en base a ese resultado, a esa clasificación, pues ya tengo una clasificación, voy a brindarle la protección. Se van a asignar los recursos, ¿no? Wilfrido menciona acciones producidas por la naturaleza. También se debe considerar el incendio, también es una condición de riesgo, ¿no? Hay que considerarlo en la lista. Recuerdo en una selección, estaba realizando una selección para contratar un resguardo para el ejecutivo de la empresa donde trabajaba. Y en la entrevista, el resguardo tenía mucha experiencia, conducía y manejaba, y le pregunto si sabía manejar el extintor. Y me dijo que no era necesario. Para él, como resguardo, no era necesario manejar un extintor. Porque si se presentaba un amago, él iba y lo sacaba del lugar, ¿no? Eso es válido si es un lugar donde no es el centro de trabajo del ejecutivo. Pero si es el centro de trabajo de las oficinas donde se encuentra el ejecutivo y hay un amago, no estamos hablando de incendio, un amago, y está el especialista en protección cerca, con utilizar el extintor, elimina esa amenaza, ¿no? Entonces, también debe tener conocimiento de eso, además de que en el vehículo debe ir un extintor, de conocer cómo se utiliza el extintor, ¿no? Una característica, continuando con la evaluación de riesgo, una característica de la evaluación de riesgo es que esta evaluación no dura mucho tiempo. Va a cambiar frecuentemente porque los riesgos cambian frecuentemente, ¿no? Y deben ser evaluados periódicamente. Es un trabajo permanente. Ok. Sergio Ramos levantó la mano. Adelante, Sergio. Doctor, una consulta. Lo que usted dice sí es cierto. Uno tiene que saber sobre el extintor, tener el extintor a la mano. Le cuento que acá, yo soy de Ica, hay una entidad del Estado que yo me di cuenta que los extintores estaban vencidos y ellos recién después de un mes, pero estaban vencidos hace 3 años. Yo no sé cómo llevarán la situación. Pero acá también, en donde me es en Ministerio Público, se incendió y los vigilantes no podían, y los guardados que estaban, porque los extintores no funcionaban o ellos no habían avisado. Sí, suele ocurrir, Sergio. Gracias y y hay que tener en cuenta esas condiciones también, ¿no? Justo lo que mencionaba Wilfrido. Si hay un riesgo, la amenaza es un terremoto, inundación, dependiendo del lugar donde se encuentre, entonces debe participar el ejecutivo y el resguardo, ¿no? de los simulacros, conocer las vías de salida, debe conocerlo, ¿no? Es una obligación. Ok, continuamos.
información y análisis de las amenazas. Ok. Los cambios de estatus del ejecutivo, a veces el ejecutivo tiene un nivel en la corporación y va creciendo, ascendiendo, ¿no? De funcionario pasa a director. Entonces, eso también se debe considerar en la evaluación, ¿no? Y en base a eso van a aparecer nuevas amenazas, ¿no? Antes el Ejecutivo no salía en los medios de comunicación, en las redes sociales, pero ahora sí, ¿no? Entonces, por eso es que estos factores de riesgo deben ser monitoreados permanentemente. Siempre se debe estar analizando. El especialista en protección debe estar analizando permanentemente esas nuevas situaciones que se están presentando por el cambio que tiene el Ejecutivo, ¿no? Hay que saber cómo es el acceso a la información del Ejecutivo, ¿no? Porque va a aumentar y facilitar las amenazas. Robo de identidad, extorsión, sabemos que se puede encontrar mucha información en el Internet, en otros lugares, sobre las personas, ¿no? Y sobre todo cuando hay temas económicos, con mucho mayor razón. Los atacantes, para poder perpetrar su ataque, ¿no? Ellos van a elaborar un perfil del Ejecutivo. Van a estudiar, van a analizar, van a buscar información de dónde estudió, quiénes se reunían, sus amistades, y las redes sociales ayudan mucho para obtener esa información. Hagan el ejemplo y van a ver que es muy fácil. Por eso parte de la prevención es analizar todo esto, ¿no? Revisar redes sociales, medios de comunicación, exposición, qué tan visible es el Ejecutivo, ¿no? Ahora se puede obtener información en las instituciones gubernamentales, ¿no? Registro de vehículos. Al hacer un registro de vehículos me va a salir quién es el propietario. Se puede obtener registro de propiedades, registro de votante. Se puede obtener mucha información, ¿no? Ficha RENIEC. Se puede obtener mucha información de un ejecutivo, de manera fácil, haciendo pagos a estas instituciones, y voy a poder obtener, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la SUNAR, uno consulta la placa de un vehículo y le va a salir el nombre del propietario. Entonces, y es muy fácil obtener información. Entonces hay que estar atento, hay que estar alerta, y mientras menos información va a ayudar en la protección del Ejecutivo. Ok. La protección en la oficina y en el hogar. Vamos a ver algunos aspectos. En la oficina va a requerir un perímetro exterior primero, en el hogar también, ¿no? Y luego algunos perímetros interiores, ¿no? Esta protección se llama anillos de protección. Acá entra lo que son barreras, seguridad física, que aplica tanto para la oficina y el hogar. Estos perímetros deben contar con dispositivos de seguridad perimetral que pueden ser cercos, portones, control de acceso, lectores de tarjeta, iluminación, un circuito cerrado de CCTV y sistemas de alarma de intrusión. Van a ayudar en la seguridad del Ejecutivo cuando está en el hogar o en la oficina. Bueno, esta es una imagen de un diseño, como es la página de YouTube, la página mía, de cómo hacer un sistema de seguridad física, ¿no? Un diseño de seguridad física. Acá explicamos sobre los anillos, van a poder encontrar la información buscando ahí en YouTube. Luego también les explico cómo poder acceder a los otros cursos que están colgados en YouTube. Ok, otro aspecto que también se debe tener en cuenta es el lugar del destino, ¿no? El compañero lo mencionó, se conoce como la avanzada, que es el proceso donde el
profesional de protección ejecutiva va a hacer una investigación del lugar donde va a llegar el dignatario, el ejecutivo. En algunos casos va a requerir obtener mucha información, en unos casos son lugares conocidos. Y dependiendo también del área donde se encuentra, ¿no? En algunos casos, algunas unidades de protección designan un integrante del equipo de protección para que vaya al destino, a preparar, a verificar, por ejemplo, en el hotel, las medidas de seguridad, a los restaurantes que va a ir en esa zona, va a tener que averiguar las vías, va a tener que recorrerlas para ver si no hay trabajos o el tránsito o ambulantes, ¿no? Entonces va a observar para que cuando llegue el ejecutivo con su personal de protección, se desplacen o permanezcan en lugares de manera más segura y ya con alguien que conoce y que va a poder transmitir esa información, ¿no? Si hay una situación de amenaza en esos lugares, hay que evacuar, ¿no? Conocer también de esos lugares donde se puede obtener apoyo, ayuda o asistencia médica, ¿no? Los centros médicos a donde se puede recurrir. Es importante este punto de asistencia médica, porque si no uno va a estar dando vueltas, buscando, preguntando, y eso va a requerir, va a perder tiempo uno, ¿no? Con algunos viajes locales, ¿no? A nivel local, la recomendación es que el ejecutivo se transporte en un vehículo conducido por un conductor entrenado, ¿no? Y acompañado por un especialista en protección. Lo que han ido mencionando ustedes. Hay que seleccionar en los desplazamientos locales, ¿no? Hay que seleccionar la ruta con anticipación y comunicar y coordinar con el personal de seguridad de la oficina que hay una proximidad, uno se está acercando, utilizar algunos códigos de comunicación para poder estar alertas, tanto el personal de seguridad para la llegada del ejecutivo, ¿no? La evaluación de riesgo va a determinar si es necesario contar con un vehículo blindado. Los vehículos blindados van a contar con panel de metal, vidrios a prueba de balas. Hay niveles de este tipo de vidrios también, ¿no? Los neumáticos reforzados, los tanques combustibles van a estar también protegidos, ¿no? Parachoques van a estar reforzados. Tienen todas unas aplicaciones, un sistema que va a darle mayor protección al vehículo, ¿no? Doble batería. En algunos casos ya vienen de fábrica y en algunos casos hay que enviarlos a unos lugares especializados, ¿no? Siempre hay que inspeccionar de manera minuciosa los vehículos para saber en qué estado se encuentra, sobre todo cuando ha estado fuera del alcance de nosotros, ¿no? Evitar zonas peligrosas, ¿no? Zonas de alto tránsito, hay que conocer las rutas alternativas y en las rutas los hospitales, las comisarías, los lugares de refugio en el desplazamiento, ¿no? Si hay un lugar donde va a asistir y hay demasiada seguridad, también hay que conocer esas medidas de seguridad. En los viajes que son fuera ya del entorno habitual, ¿no? A veces viajes a provincias, ¿no? Dentro del país, pueden significar de riesgo porque no se conoce el lugar, ¿no? Entonces, por eso la avanzada es importante. De todas maneras, no se tiene mucha familiaridad con el lugar que uno visita. Hay que investigar el lugar donde se va a visitar para ver los acontecimientos que han ocurrido en ese lugar. Algunos pueden estar convulsionados, pueden tener protestas, el alto índice de delincuencia. Hay que conocer, pero esa información hay que buscarla, ¿no? En el internet o con algunos contactos también. Hay que verificar el clima, el tránsito, las condiciones de salud. De repente viaja a un lugar de altura que puede afectarle al ejecutivo. Todo eso hay que analizar, investigar, obtener la información, ¿no?
la disponibilidad de dinero. Hay lugares donde no se tiene dinero, sobre todo a veces hay ejecutivos que visitan las unidades mineras, ¿no? Y hay lugares donde no hay tarjetas de crédito, no hay cajeros, y solo se puede obtener algo con dinero en efectivo. Las costumbres de los lugares, ¿no? El tránsito de vehículos, el respeto por los animales, ¿no? La situación política también, por supuesto, hay que investigarla a la hora de viajar. Importante ensayar mentalmente las medidas de seguridad para, de ocurrir algo, poder actuar en base a lo que se ha pensado, ¿no? Porque si nos sorprende, vamos a demorar. Como ya comentaron los compañeros mismos, no se tiene mucho tiempo para poder actuar, ¿no? Es inmediato. Hay que investigar las situaciones que se puedan presentar en esos lugares. Y finalmente vamos a ver acá en esta parte algunas consideraciones que se debe tener en cuenta a la hora de proteger al ejecutivo. El nivel de riesgo y las preferencias que tiene el ejecutivo va a determinar el grado en que el especialista de protección debe acompañar al ejecutivo. Si es reservado, si no tiene mucha exposición, va a ser menos estar acompañando. Si tiene mucha exposición, por supuesto que va a acompañarlo más permanente, ¿no? En algunos casos el ejecutivo puede no estar dispuesto a la seguridad, ¿no? A estar acompañado, ¿no? Y solo permite un conductor entrenado. Algunas veces esa es la razón por la que va una sola persona. En otros casos es el presupuesto, ¿no? Cuando el nivel de riesgo es bajo en el ejecutivo, de repente puede salir acompañado, él conduciendo o él acompañando en el vehículo, ¿no? Siempre va a depender del nivel de riesgo del ejecutivo. Cuando el nivel de riesgo justifica una protección cerca al ejecutivo, el especialista debe tratar de pasar desapercibido, ¿no? No como un guardaespaldas, ¿no? Sino de repente como parte del entorno. En algunos casos se aplica, ¿no? Y algunos personas del entorno del ejecutivo ya conocen al resguardo, al especialista, y ya no genera una incomodidad, ¿no? Ni con el ejecutivo ni con sus amistades o familiares. Luego, la relación entre el especialista de protección ejecutiva y el funcionario, el ejecutivo, el dignatario, es un elemento importante. En algunos casos, el especialista de protección, y sobre todo cuando hay una situación de riesgo, va de repente a dar órdenes al ejecutivo, ¿no? Entonces, eso también se debe conversar previamente, ¿no? Porque siempre el jefe va a ser el ejecutivo, pero en algunas situaciones, sobre todo de riesgo, el que manda es el profesional de seguridad, ¿no? La relación profesional no debe exceder el tema personal, ¿no? Tiene que haber siempre una distancia, no puede haber un exceso de confianza. Cuando se rompe el exceso de confianza, comienza a perderse el nivel de protección. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Cuando hay un tema de agresión, un cuchillo, un disparo, ¿no? A algún vehículo que embiste al auto donde está el ejecutivo, no vamos a tener tiempo de detenernos a reflexionar, a analizar. Se tiene que actuar rápidamente, ¿no? En algunos casos, si el atacante está a la mano del especialista, puede inmovilizar al atacante, si es posible. Si no está al alcance, lo recomendable es cubrir y evacuar al ejecutivo.
en muchos, sobre todo cuando hay un equipo y debe entrenarse, esto también se debe hablar sobre el riesgo, la amenaza, ¿no? A la derecha, a la izquierda, de frente, donde se encuentra la amenaza para que se pueda ubicar. Si ya uno lo tiene ubicado, tiene que transmitir al equipo y al ejecutivo también, ¿no? Y la función de protección, esto es una técnica también, cubrir al ejecutivo para sacarlo del lugar, hacia un lugar seguro o a una cubierta, ¿no? Lo mejor es evacuarlo. La misión del especialista en protección ejecutiva es evacuar al ejecutivo, al dignatario y ponerlo fuera de peligro, ¿no? Esa es la misión del especialista en protección ejecutiva. Sergio, un ratito, ahorita ya terminamos. Como resumen de todo lo que hemos hablado, porque es un tema amplio, ¿no? Podríamos hablar mucho también de esto. En el entorno empresarial, la protección de ejecutivos se ha convertido en una de las principales funciones de seguridad. Tiene que entrar en el programa de seguridad la protección ejecutiva. No puede separarse de la seguridad de la instalación, ¿no? Entonces, la gerencia, la jefatura de seguridad también tiene que gestionar y implementar el programa de protección ejecutiva. Cuando la protección se realiza con profesionalismo, los ejecutivos se van a encontrar que la protección es cómoda y reconfortante. No van a tener rechazo, ¿no? A veces hay que tener tino también para estar cerca del ejecutivo o en su entorno, ¿no? Porque vamos a estar en el entorno familiar, en el entorno laboral del ejecutivo. Ok, Sergio, adelante. Preguntas, comentarios, aportes. Cuando te dice que hay que poner en resguardo al ejecutivo o al dignatario, ahí se puede utilizar lo que le dije antes, ponerle el chaleco de seguridad. Pero si es el riesgo, a ver, en el análisis de riesgos, tú vas a identificar ahí cuál es el riesgo. De repente en el desplazamiento de su casa al trabajo, no es necesario que porte el chaleco antibala. Pero de repente del trabajo hacia otro lugar donde tiene que visitar y si hay un riesgo de ataque que has identificado previamente, no es ponerle el chaleco porque creo que es inseguro, sino hacer verdaderamente un análisis de riesgo. Si ese resultado te arroja que debe utilizar, se le puede poner, ¿no? No, no es en todos los casos. Ya, instructor, pero yo me refiero, si su vida del dignatario, o sea, están avaliando el carro, y el carro es antibala supuestamente, lo soporta los impactos de bala, pero ellos quieren secuestrarlo o eliminarlo a él, en ese caso sí se puede utilizar, o Claro, también... claro, y hay que utilizar todos los recursos que se pueda tener, ¿no? O que se cuente, ¿no? Con el que se cuente. Si tienes el carro, hay carros que van equipados con máscara, incluso, ¿no? Con máscaras antigas, con teléfonos para pedir auxilio. Y por eso, si es un carro blindado, va a tener algunas aplicaciones, algunos elementos que van a ayudar en esa protección. Ok, señores, si tienen comentarios, opiniones, algunas aportes, por favor pueden ir escribiendo o abriendo su micrófono mientras les voy comentando. La próxima semana tenemos un curso en el mismo horario sobre iluminación de seguridad, ¿no? ¿Qué aspectos, qué principios se deben tener en cuenta en la iluminación para la seguridad de las instalaciones, la seguridad física? Es también
parte complementaria de la protección de los ejecutivos. Y el 17 de junio tenemos la comunicación y visualización de la alarma, ¿no? Las alarmas están conectadas muchas de las veces con los sistemas de videovigilancia, ¿no? ¿Qué aspectos se deben considerar, fundamentos que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay para optimizar el servicio. Ok, quería mostrarles, tenemos una, ok, acá, la página de YouTube, donde colgamos los videos de los cursos. Este curso también vamos a colgarlo ahí. Pueden ir a la lista de reproducción y en la lista van a encontrar ya separados los temas. Por ejemplo, lo que les explicaba, ¿no? Sistemas de protección física, todo lo que es protección de activos, y ahí van a encontrar diversos videos. Perdón, diversos videos sobre protección física, seguridad patrimonial, plan de contingencia, análisis de riesgos, barreras de seguridad patrimonial, control de accesos. Y en esta lista de reproducción vamos a incluir lo que vamos a hablar la próxima semana sobre iluminación, sobre alarmas, ¿no? Entonces ahí uno puede ir también teniendo esa información. Ahí les paso el link de la página de YouTube. Marc, consulta si hay certificado. El certificado de los cursos que brindamos tiene un costo de 25 soles. La coordinación lo hacemos por vía WhatsApp, ¿no? Me escriben y ahí coordinamos, les paso el número de cuenta. Pero me escriben al WhatsApp. Tenemos una página de Liken también, donde pueden seguirnos. Recomiendo crear su página de Liken. Es una buena red, una red muy interesante, donde pueden obtener información, y además los reclutadores siempre van a buscar las páginas de Liken cuando requieren personal. Tenemos una página de Facebook, un grupo de Facebook también, donde compartimos nuestros cursos, los enlaces. Otras instituciones, otras empresas también publican acá sus cursos, sus informaciones, y puede ayudarles para la información que cada uno puede ir encontrando, ¿no? Tenemos un grupo de WhatsApp donde tocamos temas de seguridad patrimonial y seguridad ocupacional. No tocamos otros temas, ahí se comparten los enlaces también de los cursos. Los que desean ser agregados me escriben también y los voy a incluir, ¿no? En el grupo. Johnny pregunta si tenemos curso de manejo de resguardo. Sí, yo brindo el curso de manejo de resguardo de seguridad, es manejo táctico defensivo, lo denominamos. He recibido una instrucción, certificado también con instructores israelí cuando vinieron al Perú, y en base a esa información y conocimientos también preparaba los resguardos de la empresa donde trabajaba, y algunas otras personas que también de manera personal requieren estos conocimientos, ¿no? De resguardo presencial. Cualquier información me escriben ahí al WhatsApp y les brindo mayores detalles. Este es el YAPE mío. Los que deseen de manera voluntaria poder colaborar para obtener y seguir compartiendo esta información, poder obtener algunos libros que puedan ayudar en seguridad patrimonial y seguridad ocupacional, se agradece, ¿no? De manera voluntaria. Finalmente, los invito a seguir nuestra página de GCIN y compartir, abrir sus cámaras para poder tomar un pantallazo y
publicar en nuestras redes sociales. Gracias, Wilfrido, gracias. Ariana, gracias. John. Comandante Quintana, ¿cómo está? Buenas noches. Jesús, Pipe, ¿cómo está? Sergio, buenas noches. Raúl, guía, gracias a los que están abriendo su cámara. Víctor, ¿cómo está? John Cuadro, gracias. Voy a tomar un pantallazo para después poder publicar en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Arce, ¿cómo estás? Buenas noches. Listo. Muchas gracias a todos. Ezequías, gracias. Cualquier consulta adicional, coordinación, al WhatsApp, ¿no? Gracias. Ya tienen mi teléfono. Gracias, ingeniero. Y el video lo vamos a estar compartiendo en YouTube también. Pueden revisarlo nuevamente o compartir con sus compañeros también, ¿no? A alguien de repente que le pueda ser de utilidad. Gracias, Martín. Muchísimas gracias. Excelente, instructor. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Un fuerte abrazo. El material, las diapositivas, se lo estoy enviando luego al WhatsApp, el día de mañana ya, ¿no? En el transcurso del día. Les estoy enviando el material, los enlaces, todo. Gracias, profe. Lo Gracias. máximo. Gracias, gracias. Gracias, sí. Gracias, profe Martín. Listo. Excelente. Buenas noches a todos. Gracias. Don Cuba, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Estamos en contacto. Hasta luego. Acabarse. Adiós, Martín. Listo, estamos en contacto. Buenas noches, Fraser. Hola, Cuba. Chao, Pedro. Saludos. Sí. Chao, Pedro. Buenas noches. Estamos en contacto. Bueno, nos vemos. Gracias. Ya, estamos en contacto.